Saludos cordiales, muy buenos días amigos televidentes, aquí en el noticiero para tocar los temas que más interesan al país, aquellos que tienen que ver con la vida nacional, económica, política y en este caso sí la reforma constitucional. Y por eso vamos a hablar con Natalie Morillo, ella es asambleísta, está en la comisión ocasional que trata las reformas constitucionales, esa reforma propuesta por el presidente de la República sobre el artículo 5 de la Constitución y las bases militares. ¿Cómo marcha el diálogo casa dentro de la Asamblea Nacional para tocar este tema tan importante? Bienvenida, buen día. Gonzalo, buen día a toda la audiencia que nos ve a través de TC Televisión. Gracias por la invitación. Bueno, Gonzalo, creo que esta comisión ocasional creada precisamente para tratar la reforma a la Constitución sobre las bases militares extranjeras ha tenido un sinsabor. Soy la única asambleísta del oficialismo y sabemos quien preside es una asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien su ideología le dice no a las bases militares extranjeras, a pesar de que sabemos que la alta criminalidad que existe en el país y en el mundo necesitan de tecnología, necesitan de bases de datos y necesitan en especial de la cooperación internacional de países que tienen ya la experticia y que pueden ayudarnos siendo cooperantes con el Ecuador. ¿En qué medida una reforma de esta naturaleza ayudaría justamente para la cooperación, la adecuada, la eficaz? Desde luego las bases militares van a seguir siendo ecuatorianas, pero esa cooperación luce indispensable, peor en un momento como estos donde el crimen organizado, internacional, está en auge. Sí, es muy importante en este momento poder contar justamente con la cooperación internacional, teniendo en cuenta que ya nosotros como Estado estamos lamentablemente cooptados por el crimen organizado, a pesar de que el presidente de la República, Daniel Noboa, está realizando todas las acciones para combatir a la delincuencia organizada que hemos visto que incluso ha permeado instituciones como la justicia. Ahora necesitamos de estos cooperantes, no de donantes, porque eso está mal entendido. Necesitamos de los cooperantes para que vengan con las tecnologías, para poder tener, por ejemplo, radares aéreos. No tenemos radares aéreos, por eso vemos muchas pistas clandestinas en las que se está encontrando donde sale el narcotráfico. Peor, tenemos radares marítimos. Hay que saber incluso qué pasa con las navieras, cómo ingresa la droga ahí, qué pasa cuando sale, qué pasa cuando entra. Creo que lo principal es en este momento centrarnos y trabajar en conjunto, porque si el crimen organizado, Gonzalo, trabaja de manera conjunta en todo el mundo, y no solamente con el tema del narcotráfico, también con la trata de personas, con el lavado de activos, con la ciberdelincuencia en estos momentos, con el terrorismo, ¿por qué nosotros como políticos también no juntarnos en una sola voz para poder trabajar de manera conjunta y poder darles seguridad a los cooperantes y que puedan venir a ayudarnos con tecnología, que es lo que necesitamos en este momento? ¿Habría capacidad operativa si hay este tipo de acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea, que son varios países y que es uno de los principales mercados de la droga que sale del Ecuador? No que se produce en el Ecuador necesariamente, pero que sale por nuestros puertos. O Estados Unidos, que todavía tiene una parte preponderante de ese mercado. Por supuesto, justamente es eso, es poder y enriquecernos nosotros con la cooperación internacional con países que son súper dotados con estas tecnologías. Por ejemplo, ¿qué pasa en los puertos de Hamburgo? ¿Qué pasa con los puertos de Europa, con los puertos europeos? ¿Quién conoce esos puertos y ve y sabe cómo operan? Esa es la tecnología que nosotros necesitamos y esas bases de datos para que incluso al ser cooperantes tengamos estas comunicaciones de saber qué es lo que pasó. Incluso lo que pasó hace unos pocos días, que se encontró a dos personas, dos ciudadanas con $2 millones. ¿Qué pasó desde el aeropuerto de Panamá, por ejemplo? ¿Se está investigando eso? Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea una cooperación eficaz de países aliados? ¿Cómo evitamos el riesgo que en un cambio eventual en el futuro de gobierno los que quieran instaurar bases militares sean los amigos de la República Popular China, de Irán, de Rusia? ¿Cómo se mira eso? Sí, justamente para no confundir el tema de las ideologías, ¿no? Porque incluso la Revolución Ciudadana dice que esto es perder soberanía, mientras que esto es totalmente falso. Más bien creo que es dar soberanía y que extraterritorialmente nos vean como un país soberano. Aquí, según la Corte Constitucional, Gonzalo, está en la resolución que cuando se vaya a realizar un cambio de base militar extranjera, primero va a pasar por la Corte Constitucional, luego pasará por la Asamblea Nacional. Pero eso tendríamos nosotros que en el debate que se está realizando en la comisión, pues nutrirlo para que precisamente no sea un gobierno por su ideología que traiga una base militar. Y además un convenio específico, muy bien articulado. El ex canciller Benjamín Ortiz, que estuvo
directamente interesado en la cooperación en la base de Manta, decía que es un ejercicio de soberanía. ¿Cómo evitamos el ruido político que esto puede acarrear? Para concluir. Precisamente creo que en este momento una cooperación internacional le va a dar un respiro, le va a dar un aliento a toda la ciudadanía de saber que como Ecuador somos capaces de intercambiar información con países aliados y con países que van a ayudarnos a nosotros en este combate frontal que tenemos contra el crimen organizado, y es lo que necesitamos ahora, porque la delincuencia común prácticamente quedó abajo. Ahora tenemos crimen organizado que permea en el Ecuador. ¿La gente qué espera, para terminar? Pues la gente espera que en cohesión, que los asambleístas funcionemos con base a lo que necesita el ecuatoriano, no con base a las ideologías, ni con base ni pensando en este periodo preelectoral en el que estamos. Muchas gracias, Natalie Morillo, legisladora adscrita a la bancada oficialista, el tema importante de la reforma que ha propuesto el presidente. Buenos días.